Hola, en este video hablaremos sobre el algoritmo de Fleury. Un algoritmo que sale a partir de un problema planteado por un matemático chino, el cual ahora se conoce como el problema del cartero chino. Ah, Básicamente el problema plantea el, el hecho de un cartero que se encuentra en una posición inicial, tal que necesita entregar la paquetería a las casas de alrededor. Para entregar la paquetería a las casas de alrededor, necesita recorrer un camino. Por supuesto, podría recorrer cualquier camino sin importar ninguna condición, pero en este problema lo que queremos es que el cartero regrese de nuevo a su oficina y que haya recorrido el camino más eficiente posible. Para recorrer este camino más eficiente es necesario algunas condiciones. Primero, que haya recorrido todas las casas, claramente. Y en segunda, nos gustaría que el camino recorra o repita la menor cantidad de veces posibles la misma calle para llegar a una casa y otra. Para resolver este problema vamos a recurrir a algunas definiciones. Primero, consideremos a G una gráfica cualquiera. Un paseo euleriano de una gráfica G se define tal que los vértices de este paseo sean iguales a los vértices de la gráfica original y los vértices y las aristas del paseo sean iguales a la gráfica original y que no repita aristas por ser un paseo. Esto lo que nos dice es básicamente que si tenemos una gráfica, el paseo la va a recorrer completamente y sin repetir aristas. Y una gráfica euleriana se define prácticamente si contiene un paseo euleriano. Ahora, para entender de dónde salen estas definiciones, planteemos un problema que fue planteado hacia Euler hace muchos años atrás. El problema se refiere al problema de los puentes de Königsberg. Este problema fue originalmente planteado tal que en la ciudad de Königsberg existían dos islas conectadas por puentes otro, hacia otras ciudades. Estos puentes eran tales que y ambas porciones de islas y tierra estaban conectadas por 7 puentes. El problema básicamente decía que si estamos situados en algún punto, que si estamos situados en alguna isla o en alguna parte de tierra, podríamos recorrer todos los puentes y llegar al mismo sitio. Este problema fue resuelto por Euler al plantearlo como una gráfica. Podemos ver cantidad impar de vértices. Notemos que hay algunos que tienen cantidad impar de puentes. En total son 3, tales que tienen una cantidad impar de puentes. Euler formuló un teorema que dice que podemos encontrar un
paseo cerrado euleriano, es decir, llegar al mismo lugar de donde partimos, sin repetir aristas, si solo así la cantidad de puentes o formalmente de grados de cada vértice es par. La razón de esto es que si queremos llegar al mismo punto tenemos que salir y tenemos que entrar, lo cual hace que se necesite una cantidad par de aristas incidentes. En este ejemplo es otra gráfica en la que sí se puede encontrar un paseo cerrado euleriano. Este es un ejemplo. Uh, Ahora, sabiendo que para poder construir este paseo cerrado necesitamos primero que la gráfica sea conexa y además que el grado de cada vértice sea par. Luego, volviendo a nuestro problema, si nos imaginamos cualquier gráfica como tal que los vértices sean los lugares que tiene que visitar el cartero y hay un lugar específico del que tiene que partir y tiene que regresar. Podemos representar esto como una gráfica, tal como en este ejemplo. Lo que queríamos en este problema era que el cartero pudiera recorrer los vértices de tal manera que regresara a la posición inicial o en este caso a su oficina. Pero una manera de hacerlo podría ser arbitrariamente escoger cualquier camino que haga que el cartero regrese a su oficina. Sin embargo, lo que queríamos era optimizar este camino. Para hacerlo, notamos que la definición anterior de gráficas eulerianas nos podría ayudar, ya que no repite aristas, lo que podría interpretarse como que el cartero no pasa de nuevo por una misma calle, y además hace que regrese al mismo lugar, que es lo que queríamos, que regresara a su oficina después de haber entregado toda la paquetería. Así que podemos implementar esta definición de gráfica euleriana en nuestro problema. Primero, notamos que para que podamos usar a las gráficas eulerianas, nos conviene que todos los vértices tengan grado par. Pero esto no, esto, esta condición de que todos los vértices tengan grado par es un poco fuera de nuestro alcance. Es decir, puede haber una gráfica o un camino en la ciudad, tal que una casa o un lugar donde tiene que entregar la paquetería esté conectada simplemente por 3 calles, por lo que el cartero no podría simplemente agregar otra calle porque no tendría sentido en nuestro problema. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es que vuelva a pasar de nuevo por esta calle, lo cual en nuestro problema, como lo estamos analizando, sería agregar otra arista, como en este ejemplo. A esto se le conoce como eulerización. Notemos ahora que si agregamos esta arista al vértice anterior, en el que tenía solamente un grado 3, o sea impar, ahora se convirtió en uno de grado par. Por lo que la idea de gráficas eulerianas ahora la podríamos aplicar, nos podría servir. De igual manera, al hacer esto, el otro vértice que también tenía grado impar, ahora se convierte en uno de grado par.
Podemos partir de su oficina hacia cualquier vértice. Supongamos que parte a este vértice. Ok. Como no queremos que pase nuevamente por este vértice, vamos a borrarlo. De esta manera nos ayuda a ejemplificar que ya no vamos a poder volver a pasar por aquí. En este punto podemos hacer lo mismo. Movernos hacia otra arista. Borramos nuevamente la arista que ocupamos. Hacemos lo mismo. De un punto nos movemos a otro y eliminamos la arista por la que pasamos. Ok. Parece que podemos seguir haciendo este proceso. Nos movemos hacia otro vértice. Borramos la arista. Nos movemos hacia otro vértice y borramos la arista. Ahora notemos que si movemos nuevamente al cartero hacia esta posición, tendríamos que borrar esta arista, lo que haría que nos quedemos desconectados o en el problema que tengamos que pasar nuevamente por alguna arista que ya usamos, lo cual era lo que queríamos evitar. Entonces, nos conviene no usar esta arista. Notemos que esta arista tiene la particularidad de que si la quitamos, hace que esta parte de la gráfica con esta de aquí quede desconectada. A esto lo llamamos un puente. Entonces, parece que nos conviene no usar puentes, siempre que tengamos otra opción. Aquí tenemos otra opción. Borramos la arista que ocupamos. Y volvemos a hacer el mismo proceso. Y notemos que finalmente llegamos al punto inicial, como se quería. Si bien tuvimos que hacer uso de la eularización de esta gráfica al agregar una arista, esto nos sirvió de mucho ya que pudimos recorrer toda la gráfica sin tener que estar repitiendo varias veces alguna arista. Esto nos motiva a la formalización del algoritmo. Esto nos motiva a la formalización del algoritmo, que lo podemos escribir de esta manera. Primero escogíamos un vértice del cual queríamos partir. En este caso lo podemos interpretar como la oficina del cartero. Ahora vamos a ir construyendo el camino que vamos haciendo. El primer camino fue elegir ese vértice. Luego supongamos que puedes elegir una arista que te lleve a otro vértice. Ahora supongamos que podemos elegir más aristas que nos lleven a otros vértices, por lo que podemos construir otro camino a partir de esas aristas. Ahora podemos escoger un vértice que sea incidente con una arista, tal que esa arista no pertenezca al conjunto de aristas que ya habíamos elegido, es decir, que no volvamos a pasar por el mismo camino. Esta arista tiene que ser incidente con el vértice que nos habíamos quedado al último, y a no ser que haya otra opción, este vértice no es un puente de la gráfica que estábamos construyendo al borrar las aristas por las que íbamos pasando. Volvemos a implementar este último paso
Y básicamente el algoritmo termina hasta que nos acabemos sin vértices, o prácticamente hasta que no se pueda implementar de nuevo el paso 2. Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto en el que apliquemos este algoritmo nuevamente. Ok. Supongamos que queremos partir de el vértice 7. Ahora podemos escoger un vértice arbitrario. El vértice arbitrario en este caso fue el 7. Vemos que podemos movernos hacia 8, hacia 6, hacia 5 o hacia 2. En este caso, escogeré hacia 8. Y gráficamente eliminamos esa arista. Esta fue nuestra primera trayectoria. Luego, a partir de este punto, el algoritmo nos dice que podemos escoger otro vértice tal que, si no hay otra opción, no sea un puente. En este caso vemos que si escogemos este vértice, esta arista, es decir, si nos vamos a 6, tendríamos que eliminarla. Al eliminarla, notamos que esta parte de la gráfica queda completamente desconectada de esta otra, por lo que esta arista que borramos fue un puente, por lo que tenemos que elegir otra. En este caso, entonces nos movemos hacia 9 y borramos esta arista. Esta es nuestra siguiente trayectoria. Luego podemos movernos hacia 10, pues no es un puente. Ahora podemos movernos hacia 8, pues esta arista no era un vértice, no era un puente. Y ahora sí podemos pasar de 8 a 6, borrando esta arista y no dejamos desconectada la gráfica. Pues recordemos que la gráfica que ahora estamos considerando es esta de aquí. Ok. Una vez en 6 tenemos varias opciones. Regresar a 7, ir a 5 o ir a 3. En este caso podemos ir a 3. Borramos la arista por la que pasamos. Ahora, en 3, volvemos a tener el mismo problema. Podemos elegir ir a 5 o ir a 4. Si elegimos ir a 5, tendríamos que borrar esta arista, lo cual nos deja desconectadas a la gráfica. Por lo que esta arista por la que pasamos era un puente, así que hay que elegir otra. Podemos entonces movernos hacia 1. Borramos la arista. Nos podemos mover hacia 4 y luego hacia 3, borrando las aristas. Y ahora sí podemos movernos hacia 5, borrando esta arista. Una vez en 5, tenemos otra vez diferentes opciones. Ir a 6, regresar a 7 o ir a 2. En este caso, podemos ir a 6, borrando la arista. Luego de 6 no nos queda otra que regresar a 7, borrando la arista. De 7 podemos regresar a 5, ir a 2 y luego a 7, borrando las aristas. Y finalmente llegamos a 7. Por lo que la trayectoria que seguimos se vería algo así. De 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 8, de 8 a 6, de 6 a 3,
de 3 a 1, de 1 a 4, regresamos a 3, vamos a 5, vamos a 6, regresamos a 7, regresamos a 5, vamos a 2, regresamos a 7. Por lo que recorrimos toda la gráfica sin repetir aristas y regresando al punto de origen. En este caso fue 7. Y vemos que ya no se puede implementar más el algoritmo, por lo que aquí acaba. Por lo que esa trayectoria fue el algoritmo que por lo que esa trayectoria fue el resultado de aplicar el algoritmo. Podemos ahora platicar sobre algunas de las aplicaciones que tiene este algoritmo. Como vimos, el algoritmo nos hace recorrer una gráfica de la manera más eficiente posible. Pues llegamos a un mismo punto, no repetimos aristas y recorremos todos los vértices y todas las aristas. Podemos pensar en un circuito eléctrico en donde hay varios componentes, tales que están unidos por cables. Al querer pasar de estos circuitos a construirlos en la vida real, necesitamos placas. Para hacer estas placas, tenemos que diseñarlas de tal manera que los elementos estén conectados, pero que tampoco tengamos que gastar mucho material en unir varias veces a elementos que podríamos haber unido más eficientemente. Por lo que si pensamos en los elementos como vértices que están unidos, podríamos implementar este tipo de algoritmos para poder obtener esas trayectorias que unen a todos los vértices de la manera más eficiente posible. Otro ejemplo que podemos pensar es prácticamente el problema del cartero, pero aplicado a telecomunicaciones más modernas o grandes. Prácticamente podemos pensar en cualquier red de comunicación que queremos que sea lo más eficiente posible, tal que recorra la mayor cantidad de ciudades o de puntos de interés sin tener que pasar sin tener que pasar por la misma trayectoria. Prácticamente el mismo algoritmo aplicado para el mismo problema en un diferente contexto. Incluso hay otras aplicaciones más interesantes, como en la biología. En la biología se pueden ensamblar genomas a partir de muestras de ADN más pequeñas. Algunas de estas muestras se pueden ver como gráficas, de tal manera que si dibujamos a una gráfica tal que los nodos sean los datos de la secuencia genética y estén unidas si los bordes se superponen de estas secuencias, podemos construir una gráfica a partir de cada una de estas cadenas superpuestas. Por lo que estos algoritmos nos podrían ayudar a recorrerlo de la manera más eficiente posible para tener que leer la menor cantidad de datos varias veces. Eso podría ser otra aplicación de este algoritmo. Por último, la bibliografía utilizada para este video.